Siempre es de noche en algún lugar. La hora del lobo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a La Hora del Lobo. Los acompañamos esta noche Antonio Escalante, Yareli Bello, Mónica Mendoza y Julio Guerrero. Como ya les comentamos en el episodio pasado, en esta emisión hablaremos sobre las brujas, no solo en México, sino también en distintas culturas y a lo largo de la historia. Y si no han escuchado el capítulo pasado, les dejaremos el link del podcast en la descripción de este video. Las brujas, entes arraigados a nuestra cultura, tanto como en muchas otras culturas. ¿Tienen acaso historias ustedes, amigos, sobre brujas? Sí, tengo en la mente una muy clara que es de mi abuela, que nos platicó. Ella es de Tlaxcala, del lugar de donde las historias de brujas abundan, y bueno, ella nos contó que cuando empezó tenía a su hijo más chico. Mi abuela tuvo 9 hijos, imagínense, eran un chorro, y uno de los más chicos fue el que tuvo un acercamiento con brujas. Nos cuenta que hacía bastante frío, que se quedó dormida, o sea que hubo un momento en donde la pesadez del sueño ya no la soportaba y quedó rendida. Después de eso pasó un rato y se despertó porque escuchó a mi tío llorando. Y después de que lo escuchó, despertó así en friega loca y vio a mi tío recién nacido, porque dice que ya tenía semanas de nacido, en sus pies y que tenía moretones alrededor del cuello. Entonces eso lo atribuyó a pues que una bruja le había chupado la sangre, que es lo que se cree, ¿no? En México, que las brujas chupan la sangre, en especial de niños. O sea, ¿y tu tío no sabes si estaba bautizado? Ajá, no estaba bautizado. De hecho, mi familia acostumbra a bautizar a los niños como a los 2 años, quizá teniendo ya un poquito, si es antes, como a los 6 meses. Ajá, no manches. Es que estaba viendo, me puse a investigar como historias, o sea, muchas historias y muchas mujeres, o sea, hay hasta foros de mujeres luego pidiendo ayuda porque las brujas van por sus bebés y la mayoría no están bautizados. Y vi uno de una mujer que, la verdad no recuerdo de qué parte del país era, pero dice que estaba durmiendo con su esposo y escuchó pisadas en el techo y le pidió a su esposo que fuera a ver qué era. Y al lado creo que de la cama estaba la cuna del bebé, y el bebé estaba muy inquieto, estaba llorando mucho, no podía dormir. El esposo estuvo como viendo cerraduras y todo eso, y él decía que según eran brujas. Le pusieron un espejo al bebé debajo de la almohada, y creo que también la mujer estaba tan desesperada que le dio de comer sal al bebé, y se fueron a dormir. Dice que para que el bebé no se quedara solo, se durmió con él en la cama. Y en la madrugada ella se movió para sentirlo y ya no estaba el bebé. Cuando se dio cuenta, el bebé ya estaba en la cuna y la almohada estaba toda volteada y ya, o sea, el espejo y eso estaba como desordenado. Y le dio mucho miedo mucho miedo a esta señora. Pero como ya era muy de madrugada, solo le dio de comer, se volvió a dormir. Y dice que ya a las 5 de la mañana tenía que volver a darle de comer. Y cuando fue a la cuna, el bebé ya no estaba ahí. Estaba en medio del cuarto. Y se asustó mucho. O sea, fue tanto susto que se salieron de la casa. Y ya después el esposo le platicó que esa casa era de la tía del esposo. Entonces que también cuando la señora estaba viviendo ahí, que las brujas chuparon al bebé y lo mataron. Entonces prefirieron irse de ahí. Bueno, pero esa es una historia de internet. Tenemos historias más cercanas, ¿no? La que te contó tu papá en la carretera. Ah, sí. Apenas estaba hablando con él y me platicó, porque fuimos a Querétaro y escuchamos una historia similar. Mi papá creo que iba para Veracruz, no me acuerdo. Iba con unos compañeros de trabajo en el auto. De hecho, iban a Catemaco. Iban a una zona cercana sí, a Catemaco. Iban cercano a Catemaco. Y ellos no habían escuchado sobre las historias de brujas. Mi papá es muy escéptico con las brujas. Y dice que iban en la carretera
y vieron como una mujer vestida de blanco, o sea, levantó su brazo y subió como el pulgar para pedirles como un aventón, pero que se les hizo tan impactante que mi papá no le quiso ver la cara, le dio mucho miedo y se siguieron y ya después vieron por el retrovisor y ya no estaba. Entonces siguieron el camino y ya más adelante se la encontraron, pero ahora del otro lado de la carretera, y solamente se despidió de ellos. Los saludó como con la mano. Y se asustaron mucho, no sé, todos estaban como sacados de onda, así de, güey, ¿viste eso? Es que era la misma mona que vimos atrás. Pero, o sea, no sabían cómo explicarse qué había pasado hasta que llegaron, preguntaron en el hotel. Ya llegaron muy de noche y le dijeron que habían visto a una bruja, pero ya no quisieron investigar más. Que, por cierto, la historia de Querétaro es muy parecida. Cuando platicamos con estas personas que eran tu tío, él nos contaba que un día venían precisamente de un velorio, que fueron a visitarlos. Ahora, para contextualizar, están en un pueblito de Querétaro, se llama El Nabo, y en ese pueblito hasta hace 15 años no tenían luz. Pues claro, las carreteras eran de tierra. Hay una sola carretera que conecta al pueblo con Querétaro, y ellos tienen un bochito. Entonces dice que fueron al velorio en el bochito y que iba él, que es el tío, su esposa y su hija, ¿no? Algo así. Sí, mi prima en ese entonces estaba muy chica. Entonces venían los tres en el bochito, venían del velorio, pasaron por la única carretera que conecta entre su casa, el pueblo, y Querétaro, y dicen que cuando iban pasando vieron a una persona, a una señora vestida de blanco. Pero que hasta la piel estaba blanca, o sea, muy blanca. Que era la piel blanca, que era tan blanca que cuando estiraba su mano se veían las venas negras atravesarle los brazos y las manos. Y dicen que esta persona no se le veía la cara. Es una cosa muy similar, porque la descripción que nos dio tu papá es muy parecida a la de los tíos de Querétaro, y son dos zonas completamente diferentes. Y además iban en el bocho y esta señora, lo que hizo fue alzar la mano y hacer señal de right. Lo vieron los dos, lo vio la esposa y lo vio el tío. Y dice el tío que por un momento estuvo a punto de pararse en la carretera para ver qué onda con esta señora, pero que su esposa le dijo, no, ¿sabes qué? Síguete. No te sí, pares, porque hasta no te su ropa pares. decía que estaba rasgada. Y el cabello le cubría la cara. Él pensó que le había pasado algo a una mujer. Bueno, él aceleró, se siguió derecho y cuando voltó por el retrovisor la señora no estaba. Ahora, en ese momento no pensamos que fuera una bruja, porque estábamos hablando de apariciones y otras cosas. Bien pudo haber sido una aparición. Bien pudo haber sido una aparición, pero tiene esto que está padre de las brujas, que es que intentan seducir a los hombres en los caminos y cosas de ese estilo, que las brujas se aparecen como para esta clase de cosas, ¿no? Entonces ahorita pienso que podría haber sido una bruja. También tenemos asociado con las brujas no solamente esta cuestión de seducción, sino también de la metamorfosis. Yo tengo una historia muy cercana prácticamente de un vecino. Ellos tenían una tienda y en una noche estaban este vecino que ya es grande, vivían en su casa, me parece que él, su esposa, su hija, el esposo de su hija, y había tenido un nieto. El nieto tenía aproximadamente 3 años o quizá menos. Era de noche, su hija y el esposo de su hija no estaban en la casa, solamente estaban él y su esposa. Su esposa no es que le diera lo mismo a su nieto, sino que casi no es de niños, creo. Y pues no le gustaba ver al niño. Ellos estaban en la parte de la tienda y escucharon que en la parte donde ellos habitaban el bebé estaba llorando. Pero la abuelita no hacía mucho caso, como siempre. El vecino tenía que estar entre ir a ver al bebé o atender la tienda. El caso es que al final fue a ver al bebé, encargando la tienda a la señora. Lo que cuenta este señor es que cuando entró a la habitación donde estaba el niño, que aparte era una habitación que daba con una ventana hacia la calle, vio una criatura que no sabe cómo tomar, le impresionó demasiado, una especie como una criatura grande. Él le daba rasgos como de pájaro, con este rasgo tan característico de las brujas, que es que se cambian las patas por unas patas de guajolote. Dice que le dio mucho miedo, pero como quería tanto a su nieto, se armó de valor como para espantar esa cosa, pero no la vio bien porque todo estaba oscuro. Y de hecho el bebé antes de ese incidente era como un bebé muy saludable y tal, y después de este incidente ya tuvo complicaciones de salud. Sí, justo esto de las transformaciones a animales, he escuchado que por lo general son en aves. También la mamá de mi cuñado nos contó que cuando mi cuñado recién había nacido, que ella estaba en su cuarentena en casa cuidándolo, uno de esos días salió a traer como el mandado para hacer de comer. Se encontró a una señora vecina de donde vive que le contó, bueno, más bien le advirtió que había una bruja rondando a su hijo y que lo cuidara, que le pusiera la ropita al revés, el hilo rojo, el vaso de agua, las tijeras,
y le dio así como este tipo de consejitos para proteger al bebé. Y dice que lo hizo, ¿no? Un día así se le olvidó, se le pasó poner como todas estas cositas de protección. Y cuando salió, porque escuchó que sus perros estaban ladre y ladre y ladre y ladre. Tiene unos perros bien enormes que son Golden Retriever. Entonces sus perros son súper educados y no sé, cuidan bastante la casa. Entonces escuchó a los perros ladrar bastante. Salió y dice que en el árbol que está enfrente de su casa vio posado a un pájaro enorme. O sea, esta señora es bastante corpulenta, alta. Dice que esta cosa era más grande que ella. Entonces, del espanto, del miedo, nos contó que empezó a temblar y que se desmayó. O sea, cayó. Al poco rato que despertó, lo primero que hizo fue ir a ver a su hijo y que era ver lo que había pasado, si le había pasado algo o así. Se apareció esta señora, esta vecina, que aparte es una señora, según muy sabia, que hace limpias y que tiene como poderes de sentimientos, no sé cómo explicarlo, pero algo así. Y esta señora le dijo que ya sabía lo que le había pasado, que era la bruja que le había comentado que estaba vigilando a su hijo. Esa vez no había hecho nada porque ella les había puesto un estilo de protección. Entonces es súper curioso cómo estos seres mágicos, yo quiero llamarles, pueden aparecerse de diferentes formas, pero que por lo general son en representación de aves o esto de las piernas de guajolote. Incluso escuché que en forma de neblina, ¿no? Ajá, dicen que eso es para como infiltrarse mucho más rápido y fácil a los lugares. También está la característica de que dicen que se vuelven bolas de fuego. Se juntan en grandes aglomeraciones, o por lo menos como unas 5, en lugares altos como cerros y cosas así. Cuando se dan a la tarea de ir a cazar a sus víctimas, por así decirlo, se abalanzan contra el piso en vuelo, y justo antes de tocar el piso es cuando implosionan y se vuelven bolas de fuego. Sí, no, y para hacer esto, según también había escuchado que tienen que quitarse las piernas. Todo esto a través de un ritual para desprenderse de ellas. Sí, según, yo investigué, leí una tesis de una chica que se llama Gabriela Samia Vadillo Gámez, no, muy buena tesis, donde dice que hay varias historias en pueblitos de aquí de Puebla, donde dicen que las brujas se quitan los pies. O sea que hay como 2 tipos de transformación de las brujas. Y una es esa, tienen que quitarse los pies y luego ponerse las patas de los guajolotes o de los tecolotitos para poder convertirse en ellos. Y que se pueden convertir o en las aves o en las bolas de fuego. De hecho, yo apenas el sábado pasado entrevisté a un chico, que tengo la grabación, ¿quieren escucharlo? Nos contó la historia de eso. A ver si puedo. Ay, qué bonito es volar. No, ya eran las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, digamos que mi escuela estaba y sigue estando como en los viveros de Atlisco. Entonces íbamos pasando y pues era una callecita así chiquita y a los lados había huertas. Justo cuando comienza, ay, me agarran las brujas, pasó una bola de luz, así como de fuego verde enfrente de nosotros. Bueno, esto fue un par de días antes de que empezáramos a investigar sobre esto de las brujas, y que nos dijeran, el día anterior a eso, Mónica me dice, ¿sabes qué? Las brujas se convierten en fuego y se quitan los pies para poderse transformar, y este mismo chico me comentó que se transforman en guajolotes y en estos búhos chiquitos, tecolotes, ¿no? Entonces son como formas de identificar a una bruja aquí en México. En Europa está lo de que son de color verde, que tienen la nariz grande, que utilizan escobas, que el sombrero de punta, que el caldero y todo, pero aquí en México es una cosa diferente, es como, están más relacionados a lo animal, a las aves, a la neblina, al fuego. Ajá, de hecho, las apariciones en donde conocidos me han dicho que las han visto es en lugares bien fríos, con mucha vegetación, en donde suele acumularse la neblina. Entonces hay otra característica, ¿no?, de las apariciones de estos entes. Eso que solo salen de noche. Pero yo también en esa tesis leí que se quitan los pies y que ya después como que empezaron a investigar por qué los pies y dicen que es como una forma de humanidad, o sea que le dan el sentido humano a las personas porque es lo que nos distingue de los animales, ¿no?
nuestros pies son lo que nos hace caminar erguidos, a diferencia de los animales. Entonces, quitárselos es como un símbolo de dejar por un lado tu humanidad para convertirte en un animal. Otra cosa que hacen de las brujas de México brujas es que roban niños, que se chupan sus Chupan sangre. la sangre. ¿Qué otra cosa? Lanzan maleficios y hacen mal de ojo, como le llaman, por ejemplo, ¿no? O mal agüero. También tienen que ver con la cosecha, ¿no? Salan la tierra, matan vacas, hacen a los hombres infértiles, les quitan poder, su erección, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, pero yo he visto que esas mismas características también están en brujas descritas en Europa, como lo del martillo de las brujas. Ay, el martillo de las brujas está horrible. Estuvimos investigando en la bella Wikipedia y el martillo de las brujas estaba dividido en 3 partes. La primera era probar que existe la brujería y incluso dice que Dios permite la brujería. O sea, que le permite al diablo que haga estos pactos con las brujas. Como para que, ándale, Chanclotas. para que de cierta forma no tenga un poder ilimitado, una cosa así bien rara. O sea, que como que sí se lo permite, pero poquito, como para tenerlo controlado. La parte 2 del martillo de las brujas describen las formas de brujería, o sea, los hechizos que lanzan, cómo estas acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Y la parte 3 son los métodos para detectar que alguien es una bruja. O sea, vienen una serie de preguntas que le tienes que hacer y es una chorrada porque si el brujo o bruja no confesaban, venían métodos para torturarlos para que dijeran la verdad. Que incluso ahí decía que con que solamente escucharas rumores de alguien, ya con eso tenías derecho a hacerle un juicio y que si esa persona se empezaba a defender así como, o sea, de manera muy rigurosa, es porque sí era una bruja. Ahora, para el martillo de las brujas hay que mencionar en qué época fue hecho y es algo muy interesante. El concepto que tenemos de bruja viene de 2 lados, como mexicanos y como latinoamericanos. Viene de los nahuales, viene de esta concepción de la bruja hechicera, de la bruja como warlock, ¿no? Que hace pactos como con entes divinos y demás. Y sobre todo también sobre el chamanismo, ¿no? Sobre el chamanismo. Pero eso es prehispánico. Eso es antes de la llegada de los españoles. Lo vamos a platicar adelante. Pero el concepto que tenemos de brujas y la palabra bruja viene del siglo XIV, que fue durante la Edad Media, y en ese momento fue cuando se escribió ese libro. La primera aparición de la palabra bruja viene por eso en 1400. Antes de eso no hay. De hecho, buscamos etimológicamente qué significa la palabra bruja y no encontramos ninguna definición. Hay cosas cercanas, como que viene del catalán y del francés, ¿no? Lo que decías del portugués, que bien podría pronunciarse en portugués como, en vez que J tener una X y ser bruxa, y en el catalán sería una I y una U y sería como bruxa. ¿Y en francés tú dijiste? No, en francés brugis, pero es otro significado y que la traducción en español es brujas, ¿no? Y por eso esta confusión entre el significado de la palabra y la ciudad de Bélgica, ¿no? Pero bueno, ahí como que no tiene mucha relación, pero sigue siendo una incógnita de por qué brujas, ¿no? En la misma tesis bellísima que encontré, dice que la palabra bruja viene de borujo, borullo, burujo y brujo, que puede venir de la palabra de latín voluculum, que se refiere a envoltorio o a volar. También puede referirse a modificar el destino de otro individuo usando procedimientos rituales o simbólicos. Se explicaría por qué en francés la palabra brujo se escribe sorciere, del latín sors, que significa suerte o destino, y las palabras en italiano y en español, fattura, fare, que es hacer, creo, y hechicería, que es decir o hacer. Y justo en este contexto de las palabras y de las diferentes lenguas que existen, en inglés witch viene por la religión, o sea, por estas prácticas paganas que son conocidas como Wicca, y de ahí su derivado, witch, bruja. Este tipo de cosas pues adoraban a lo que era la diosa de la tierra y al hombre cabro. Al dios Pan.
De hecho, Dios aquí Pan. tengo una cita que dice que al principio la primera mención de las brujas no lo hace con pactos con el diablo. Eso fue a partir del siglo XV. Ujú. Después, a inicios lo juntaban con la diosa Diana, que es la diosa pagana de la cacería y de la luna, de un montón de cosas que Ujú. tienen que ver con la feminidad. Dicen que, o sea, no la brujería, pero lo dicen como hechicería. Existe desde siempre, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Sí, o sea, Sí. esto es antes de que llegara el cristianismo. Ahora, ¿no? el término Y era malo, algo muy normal. sí, pero la connotación negativa de la bruja, esa sí nació en el siglo XV. Sí. ¿No? Porque Sí, siempre sí, hemos sí. tenido brujas, siempre hemos tenido hechiceros. Como lo comentabas, sorcery viene de adivinación, viene de suerte. Ujú. Y por la suerte ha estado en nosotros, ¿no? Los romanos tenían este tipo de arquitecturas cuadradas con techos despejados para poder predecir el vuelo de los pájaros y así predecir el futuro. Y es algo que la humanidad ha tenido desde siempre, incluso desde antes de las grandes civilizaciones ya había rastros de chamanismo en las pinturas rupestres. De hecho, chamán, tú me comentabas que etimológicamente significa. Sí, significa el que sabe, era más o menos como lo que se conocía antes como los sabios. Por ejemplo, esta figura que tenemos por ejemplo, el sabio de la aldea, bien podría haber sido un chamán. Ujú. Y no necesariamente tenía que ser algo malvado. Y esto, como tú dices, viene a partir del siglo XV. Sí, es algo muy interesante, por ejemplo, dos cosas que ya mencionamos. El uso de pócimas y el uso del vuelo. Que estaba leyendo una tesis muy interesante de un libro que se llama Cerdos, Guerras, Vacas y Brujas. O Cerdos, Vacas, Guerras y Brujas, algo de estilo. Donde dice que la concepción que tenemos de las brujas que vuelan en escobas viene de la mano con lo de las pócimas. Hay un investigador del siglo XVI, un alemán, que dice haber encontrado una descripción de estas pócimas que ellos ocupaban y que los ingredientes para hacerlos, aquí lo tengo un momento, lo describe como una pócima mágica con un aceite líquido muy espeso y verdoso, lo que explicaría por qué cuando se lo untaban parecían como de color verde y tenemos esta imagen de la bruja verde. Y dice que se lo untaban en los brazos, en las axilas, en las muñecas, en la frente y después lo utilizaban en las escobas. Esta pócima contiene rastros de atropina, que es un fuerte alcaloide somnífero y alucinógeno. Esta se encuentra en plantas como la belladona, la mandrágora, el beleño, la hierba mora. Todas estas son hierbas que se encontraban en Europa en ese entonces. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con las escobas? La teoría de esta persona dice que untaban este líquido que era alucinógeno en las escobas y luego lo utilizaban para frotarse las paredes vaginales, porque eso aumentaba el efecto del alucinógeno. Ahora, aquí hay otra cosa muy interesante. Los investigadores que hicieron esto, que vieron esto, recrearon la pócima y se la dieron a probar a gente de Alemania. Entonces dice que la gente cuando se la tomaba o la ponía en su cuerpo, no la ingería, se la untaba, porque tiene que ver con el cuerpo. Cuando se la untaba, dicen que se quedaban dormidos por 24 horas y que luego despertaban, y cuando despertaban decían que soñaban con que se habían ido a tener una orgía en un monte y que soñaban que volaban y soñaban con cosas de este estilo, que además son las mismas cosas que describen los verdugos de la Inquisición como los aquelarres. Que por cierto, la palabra aquelarre viene de la voz vasca aquelarre, de aker, que es macho cabrío, y larre, que es prado, que significa prado del macho cabrío. Hay que recordar que el macho cabrío es un símbolo pagano del diablo, pero que viene de la religión... No, viene de la religión griega, porque el macho cabrío pero no era malo. No era malo, los era cristianos lo vieron. Era la representación del dios Pan, ¿no? Era la representación del Y dios Pan. luego la religión cristiana, el cristianismo lo relacionó con el chanclot. Con el chanclot, que es el diablo. Nosotros creemos que el diablo es un cabrío porque en realidad estamos siguiendo la tradición cristiana de no creer al dios Pan, al dios Dionisio, ¿no? Ahora, recordemos que la primera mención de las brujas se hace con reuniones a la diosa Diana, luego al dios Dionisio. Ambos son dioses griegos. Esto tiene que ver con una especie de problemas que tenía la iglesia en el siglo XIV. Ellos hay dos vertientes. Primero está que venían saliendo de la peste negra. Entonces eso provocaba muchas muertes. 1/3 de la población de Europa
Se desapareció por completo. Y eso provocó muchos problemas, no solamente a nivel personas, sino a nivel estado. De repente ya había demasiadas tierras y no había quien las trabajara, ¿no? Había demasiado campo y ya no había quien las hiciera. Los señores feudales comenzaron a tener muchos problemas y además hubo una gran ola de fanáticos religiosos que empezaron a decir, se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces la religión cristiana empezó a enfrentar muchos problemas de estado, muchos problemas como internos, de ajustes de estado. Había muchas rebeliones. Hay que recordar que coincide mucho la cacería de brujas con la reforma protestante, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un desajuste muy grande en este sentido. ¿Qué hace esto? Que como ellos no pueden mantener como control de la gente, porque por todos lados hay problemas, deciden volverse muy estrictos con lo que es lo religioso. Entonces todos los rituales que tengan que ver con la tierra, que tengan que ver con el uso de hierbas que no están permitidas por la iglesia, que tengan que ver, por ejemplo, con la reproducción, con los controles de natalidad, con el aborto, con todas estas cosas, lo prohíben, porque la iglesia necesita afianzar su control sobre la población y además necesita que la gente se reproduzca, porque no hay mano de obra. Sí. Entonces las brujas se asocian a esto, al control de natalidad y al control del idioma. Si se dan cuenta, todo lo que dicen sobre las brujas son cosas como, oye, las mujeres no pueden tener orgías, las mujeres no pueden tener varias parejas, ¿no? Las mujeres no pueden matar bebés, ¿no? Hay que cuidarlos, esa clase de cosas. Sí, porque desde entonces ya empezaban con métodos para abortar. Además, la mayoría de personas a las que se les acusaba de este tipo de actos eran mujeres. Creo que todos conocemos casos como el de la bruja de Blair, la de las brujas de Salem, que son historias reales. Y un dato muy curioso sobre eso es que se tiene una estimación que aproximadamente 500,000 de personas fueron asesinadas en la quema de brujas por la Santa Inquisición en aquella época. Ahora, la población total de Europa en aquella época se estima que era de 80 millones de personas. Eso quiere decir que al menos 5% de la población fue quemada como bruja. Y de esas personas se hizo otro estudio que dice que de 1,200... Pues de hecho, bueno, en lo que nos dices, hubo lugares en Europa en donde la población femenina desapareció precisamente por estos hechos. O sea, es algo impresionante. Sí, porque toda la población entra en esta histeria colectiva y ya es como... Con cualquier chismecito o acusación ya eras partícipe o más bien candidata a que te quemaran en la hoguera. Ok, ya encontré. Dice que de 1,258 ejecuciones por brujería en el sureste de Alemania, entre 1562 y 1684, 82% de las brujas acusadas y ejecutadas eran mujeres, que eran ancianas indefensas y parteras de clase baja, que normalmente eran las primeras a ser acusadas, lo que mismo decías. Además, en este estudio se probó que solamente 3 de los acusados eran miembros de la nobleza y ninguno fue ejecutado. O sea, cuando vemos esta clase de estudios, podemos notar que la cacería de brujas en realidad tiene que ver con cuestiones políticas. Sí, y como dices, no solamente porque en ese momento la religión tenía un gran poder político. Entonces, sí, al final de cuentas era eso. Y ahora, cuando la Inquisición llegó a México, pues llegó con todas estas ideas de la caza de brujas, de hay que identificarlos con estas situaciones, son seres que se transforman en animales, seres que tienen control sobre el clima, que hacen pactos con el diablo, y se encontraron en México y en Latinoamérica con que las culturas indígenas tenían las mismas clases de historias. Nosotros sabemos que las brujas se convierten en guajolotes, en tecolotes, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los nahuales, que los nahuales son estos seres que se convierten en animales, son como los druidas de Europa, pero en México. Los druidas en México. Y bueno, creo que eso nos hace preguntarnos por qué en este tipo de animales. Sí, estábamos leyendo por qué, nos preguntábamos por qué el tecolote y el búho, por qué son estos símbolos. Así como el cabrito, el cabrón, era un símbolo del dios pagano Dionisio, el búho tiene su origen prehispánico. Yo estuve leyendo un poco sobre eso y tiene que ver con el dios Tecatlipoca. El México prehispánico no teníamos una concepción como de infierno o de diablo como lo tenemos hoy en día. Eso vino con la conquista y los españoles. Pero eso no quiere decir que cuando alguien que fuera malo no fuera castigado
cuando estuviera muerto. Eso sí pasaba. Lo que pasa es que Tecatlipoca lo determinan como un dios de la oscuridad, pero no por eso es malo. Tiene que ver más con que su dominio es más como en la noche. Y Tecatlipoca tenía sus propios nahuales. Su nahual favorito, por así decirlo, era Tlacatecolo, que la traducción sería hombre búho. Como dios era un regente de la noche, necesitaba algo que representara la noche, y entre las aves nocturnas más grandes, por así decirlo, estaba lo que es el búho y el tecolote. Es por eso que el nahual de Tecatlipoca era más como de castigo. Hacía travesuras y como que propagaba el mal de cierta manera. Entonces por eso le afianzamos esta señal de mal agüero a los búhos. Ahora, los nahuales, aquí en México, se refiere a dos cosas. Los nahuales pueden ser estos seres que se transforman en animales, como animagos, y también se refiere a esta concepción más europea del familiar, que es una especie de espíritu animal que te acompaña a todos lados. A veces el nahual se transforma en su familiar, pero son dos concepciones distintas. El nahual que se transforma suele ser una especie de chamán, pero según la cultura mexicana, todos tenemos un nahual. Todos tenemos este espíritu animal que nos cuida, que nos protege, que nos aconseja. Que es asignado desde que naces. Que es asignado desde que naces. Ahora, algo muy interesante sobre la cultura prehispánica y las brujas es que las brujas que comen niños, que comen sangre, que comen comida humana, cosas como más vampíricas, ya estaban antes de la llegada de los españoles. Esto, como los mencionamos, ya existía. Muchas culturas ya tienen sobre esto. Específicamente para los aztecas, el nombre de la bruja era Malinalxóchitl, que se describe como la mujer que come los corazones de los hombres. Para entender por qué es muy importante esto de los corazones, hay que entender un poco de la cultura azteca. Los aztecas consideraban que el corazón es la parte vital de las personas, pero también del mundo, porque los corazones eran ofrecidos al sol. El sol se movía gracias a que se le ofrecían corazones. Si tú no le ofrecías corazones al sol, no se movía. Si no hay sol, pues no hay agricultura, no hay cosecha, no hay vida, ¿no? Entonces ya hay desde ese momento una especie de correlación entre la mujer que come corazones y el hombre que simboliza la vida. Lo vemos, por ejemplo, en lo del búho. El búho también es una forma de simbolismo de la luna. Sabemos que la luna es un símbolo muy apegado al de la mujer. Bueno, estos mismos seres, cuando te comes el corazón de los aztecas, se refiere a que lo estás dejando sin movimiento. Así como el sol camina, los aztecas también caminaban. Eran una cultura muy inquieta. Nómada. Eran una cultura nómada. Si recuerdan el origen de la leyenda de México, de nuestra bandera, era porque los aztecas venían caminando buscando la tierra prometida. El Aztlán denominado... No, Aztlán era otra tierra. Sí, tierra prometida, que iba a ser encontrada a través del nopal y el águila que come, devorando la serpiente. Ahora, en este mismo relato que habla sobre la lucha entre los aztecas y esta diosa bruja, menciona que hay otras diosas que en el camino, mientras ellos caminaban, se transformaban, por ejemplo, en el nopal y la serpiente para detenerlos, para que engañarlos y que se quedaran ahí, para distraerlos, ¿no? Entonces, tenemos la primera, que es la diosa que se come los corazones para que los hombres no avancen. La segunda, que es la diosa que se transforma en un animal para engañar a los dioses y que estos no sigan avanzando. Y la tercera es la muy conocida mujer la bruja que se transforma en una mujer muy hermosa para seducir a los hombres. Se dice que cuando los hombres se acostaban con ella, perdían la vitalidad. Entonces son 3 alegorías de 3 leyendas que tienen que ver con las brujas, que hablan sobre que querían detener a los hombres, y detenerlos literalmente, que no se movieran. Y esta es una cultura nómada. ¿Por qué hay una relación entre el nomadismo y detener? Porque el detener simboliza el sedentarismo, simboliza la agricultura, que también está relacionada con la mujer. Y a la vez se hace una comparativa con el monogamia, con no tener varias parejas, con asentarte, ¿no? Entonces, estas cosas de hechicería que vemos tienen que ver con eso. Sí, y como a pesar de que existieron en tiempos antes de la colonia española, como ya se veían estas dos relaciones, tanto aquí en México y en Europa, que son lugares totalmente distanciados de un lado del mundo y del otro, ¿no? Y eso pues sí llega
hacernos cuestionar acerca de estas cosas y cómo existen este tipo de similitud entre culturas. Sí, la diosa de esta diosa que se llama Malinaxochitl tiene como símbolo precisamente al búho, que es la antítesis del sol, y del águila. Tiene también el uso de serpientes, de alacranes, de animales de tierra. Tiene todas estas cosas que tienen que ver con la fertilidad, con la agricultura, con un montón de cosas, ¿no? Después llegaron los españoles, ven estos mitos que se parecen muchísimo a los de la religión católica y empiezan a apropiarse. El náhuatl lo traducen como bruja. Y aquí en México tenemos como 40 tipos de brujas, ¿no? Tenemos las brujas que específicamente se transforman en animales, brujas que se transforman en fuego, brujas que sirven para la fertilidad, brujas que son chamanes, náhuatls que protegen el bosque, pero para ellos todas eran brujas, porque todas venían de la misma tradición. La palabra bruja que nosotros conocemos en realidad se refiere a muchas criaturas, no solamente a una sola tipo de criatura. Sí. Cuando llegan aquí a México, también llegan con los tahitianos, me parece que me estabas contando. Sí, ¿no? con culturas africanas y cubanas. Bueno, de la africana el mayor simbolismo que traían era el vudú. De la cubana era la santería. La santería, y luego ya se juntó con lo que teníamos aquí en México, todos estos rituales prehispánicos acerca de las limpias, también pócimas y así. Sí, porque se quedó más asentado en Catemaco. Ajá, en Catemaco, porque, pues, como sabemos, Veracruz fue el lugar por donde entraron los españoles. Y es donde nosotros tenemos una gran referencia acerca de estos trabajos de brujería, de hechizos. Existen brujos famosos de hecho, Catemaco. Mencionan que los brujos en Catemaco como los chidos, son los brujos mayores, y solo han habido 6 ¿En toda la historia? Ajá, en toda la historia. Y se les da a brujos que, al cumplir como los 70 años de edad, y ya son como más avanzados. Cuando ellos mueren, pasan como la batuta a otro brujo. Sus aprendices. Ajá. Y ahora, el brujo, el que está actual, el brujo mayor actual, ha sido la excepción porque él tiene 56 años. Se llama Enrique Martín Verdón. Y es más conocido como el ahijado. Incluso si lo buscan, tiene su página web. Tú me habías comentado que tiene un blog, ¿no? Donde pone magia blanca. Tiene Facebook. En Facebook hasta pone publicaciones de hago consultas gratis vía inbox. Solo una pregunta. Está súper chido, está bien padre. Pero, ellos quieren conservar mucho esa tradición, sí pasarla como a toda su descendencia. Y dicen por ahí que estas personas que tienen los dones de hacer este tipo de cosas no pueden cobrar tanto, ¿no? O sea, es solo como para mantenerse, ¿no? Claro, es solo para mantenerse y seguir haciendo su chamba, porque también si son extranjeros y vienen y quieren visitar Catemaco, van a encontrar a un montón de charlatanes, a un montón, ¿no? Que mienten y que lucran con las creencias. Y estas personas justo se enfocan en decir, ¿sabes qué? Ok, quieres un trabajo, esto es lo que te cuesta. Y muchas veces solo es comida, ¿no? Comida para mantener a su familia, porque saben que es un don que si cobran o lucran de eso, todo lo que hicieron o se les puede revertir o ser lastimados a través de esta gran energía. O de plano también corren el riesgo de perderlo, ¿no? Sí, exacto, de perderlo. Es muy importante retomar esto, porque el nahual originalmente era una persona sabia, una persona que curaba, una persona que ayudaba, ¿no? Las personas que eran acusadas en la Edad Media eran parteras, eran gente que ayudaba a nacer a los hijos, eran gente que ayudaba a sembrar el campo. Los aquelarres, por ejemplo, son reuniones en las que la gente se junta para discutir las cosas del campo. Y era para hacer como una alabanza a la naturaleza. Una alabanza a la naturaleza, a los dioses de la cacería, a cosas que son más paganas, que tienen que ver más con pedir a la naturaleza. Pedir a la naturaleza. Con pagano no crean que es algo malo. Ajá. Es solamente algo que está más conectado con la tierra, algo con la ordinario. naturaleza. Y de hecho el término, algo que no es cristiano.
De hecho, la terminología pagano, la etimología de pagano, Ujú. viene de pagar, que era la gente que vivía fuera de las iglesias y que pagaba impuestos. Ujú. Entonces, los rituales paganos se refieren a la gente que vive fuera de la ciudad, la gente que Sí. no está tan inmersa en la cultura católica. Sí, sí, no La- lo tomen como algo. Sí, no Sí, es porque algo malo. muchas veces la gente escucha pagano y dice, no, alaban al diablo, ¿no? Sí, como hereje, No, ¿no? no manches, ajá. Eh, Sí, es como, no. Sí, pagano y hereje no es lo mismo, que ¿Sabes? quede bien claro. Que me hiciste recordar esto de personas que ayudan y que hacen como cosas buenas así, y que hubo una persona que yo creo que la mayoría conocemos, que es Juana de Arco. Ella fue quemada en la hoguera, Acusada de ser bruja. acusada de ser bruja. Ujú. Y después la iglesia la canonizó, haciéndola santa. Y la acusaron porque ella sostenía que escuchaba a alguien diciéndole cosas, ¿no? Y después esas voces que ella escuchaba dijeron que era pues Dios hablando, ujú. y por eso la santifican. De hecho, hay algo muy interesante. Por eso del año 1000, más o menos, la iglesia ya hablaba sobre brujas. Pero no con el término brujas, sino como el término de estas personas que vuelan por las noches en escobas y demás. Y la iglesia en ese momento no lo categorizó como algo malo. Lo categorizó como algo bueno y como algo inofensivo. Y de hecho estaba prohibido por la iglesia decir que eso era real. Decían, hay un texto que dice, la iglesia prohíbe que la gente diga que esto es real. Pero 400 años después, la misma iglesia se contradijo y dijo, ¿saben qué? Negar que las brujas existen es malo, es ilegal. Decir que esto no es real es ilegal. Entonces, la concepción de la bruja tiene que ver con la época, con el contexto, con muchas cosas. Nosotros empezamos hablando de brujas misteriosas, brujas malas, pero en realidad las brujas abarcan un gran número de personas. Aquí en el DF hay una historia de una bruja que ayudaba a políticos, Ah, sí, es cierto. De hecho, la hay- de la Roma, ¿no? la de la Ajá. Roma. Y de hecho hay también varios, varios presidentes, expresidentes de México que fueron a Catemaco a pedir Sí, cosas, ajá. a pedir trabajos. Te preguntas, ¿no? ¿Qué tan arraigada tenemos esa creencia y qué tanto creemos en este tipo de cosas? Tú me comentabas la historia de esta bruja que curaba a través de... Sí, de Bárbara Guerrero, que todo el mundo la conocía como Pachita. Pachita, era una bruja y su trabajo en una explicación un tanto científica fue documentado por este psicólogo Jacobo Grinberg. Lo que a Jacobo le inquietaba, incluso llegó a ver y a describir y puso en riesgo su credibilidad científica, era como es que esta mujer anteponía el poder de la mente sobre la materia misma, porque jura haberlo visto de que esta mujer podía recrear tejidos y destruirlos, haciendo incluso operaciones, trasplantes de órganos e incluso otras curaciones. El libro que sacó Jacobo se llama Pachita, un milagro mexicano, si gustan buscarlo y leer más sobre el tema. Entonces a él le asombraba este tipo de cosas y te hace preguntar hasta qué punto es como... hasta dónde pueden llegar este tipo de rituales de chamanismo, por así decirlo, y ese tipo de cosas. Incluso también tenemos otra bruja famosa que se popularizó mucho durante la década de los 70s, que era María Sabina incluso, pero el poder de María provenía más sobre su uso de los hongos. Los hongos y las hierbas principalmente, que ayudaba a la gente y lograba curar a través de ellos. Que incluso ya hasta hay un festival en donde mucha gente asiste a conocer cómo eran los rituales que hacía esta mujer y pueden ser parte de esos rituales a través de sus aprendices. Entonces está súper interesante, deberían darse una vuelta, el festival es como por ahí de abril. Entonces creo que es muy bonito conocer, bonito, intrigante, misterioso, conocer acerca de estas personas que fueron muy importantes como en todo este folclore de la brujería, de hechizos, de limpias y de chamanismo. Ahora, también es muy interesante, retomando precisamente todo lo de la Edad Media, perdón, es que leí mucho sobre eso, que la gente que era acusada por ser bruja no era acusada tanto de los actos brujeriles, porque curar, pues no está mal.
¿no? Adivinar tampoco está mal. De hecho, muchos santos también adivinaban cosas. Por eso viene el denominante de que eran profetas. De que eran profetas, ¿no? Lo que estaba mal eran otras cosas, de las cuales podemos hablar más adelante. Pero no estaba mal. De hecho, en el martirio de las brujas mencionan muy poco lo de la pócima, como para identificar brujas. No mencionan que vayan y que tengan calderos llenos de sustancias o que transmuten cosas. No. Eran cosas más que tengan que ver con que se reúnen en las noches, que vuelan, que propagan al diablo, que lo quieren, que bla, 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 bla. Incluso aquí, que fornican con el diablo. Aquí en México, las personas que fueron arrestadas por herejía eran personas que habían aceptado, bajo tortura, claro, que habían hecho pacto con el diablo, pero no los mataban. Aquí en México no las quemaban, porque aquí en México está mucho la cultura del chamán. Entonces lo que hacían era decir, ok, no te voy a arrestar por haber curado a esa persona con hierbas. Te voy a arrestar porque hiciste un pacto con el diablo y negaste la fe. Y no te puedo matar por eso, porque ayudas a las personas. Pero lo que sí puedo hacer es encarcelarte un año y luego no dejarte volver a la ciudad. Entonces lo que hacían era sacar a las personas. Otra vez, la cultura del hereje. La cultura del vas a negar mi fe, pero si vas a ayudar. Entonces como que tengo esta ambigüedad extraña. Me hago del ojo alegre y te dejo ir. Ajá, exacto. Piensen, amigos. Ustedes tienen brujas buenas y tienen brujas malas. Tenemos las brujas que te roban a los niños, las brujas que te atacan de noche, que te chupan la sangre, que te atraen hacia la oscuridad de la carretera. Pero también tenemos brujas que te curan, brujas que ayudan, brujas que te ayudan a parir. Tenemos brujas que controlan la menstruación a partir de hierbas. Tenemos brujas liberales entre nosotros. Hay formas de evitar a las brujas malas. Está la del espejo. El espejo, las tijeras, La sal. en forma de cruz, la sal, el vaso de agua, los listones rojos. Estaba leyendo que lo de las tijeras siempre tienen que ponerse abiertas Ajá, en forma de cruz. en forma de cruz y que tienen que estar siempre debajo de la almohada, o si las pones debajo de la cama tienen que estar a la altura de la almohada y tienen que apuntar hacia los pies. Y que según era porque como que las relacionaban con espadas, con dos espadas, y se relaciona contra la lucha contra el mal. O como muy común que se usen las espadas en símbolos o en imágenes arcanas. El espejo yo tenía entendido que era por la plata. Antes los espejos estaban hechos de plata para poder reflejar, y como muchos saben, la plata es un material divino que no pueden interactuar ni hombres lobo, Ni vampiros. ni vampiros, ni brujas, ningún ser demoníaco. Que por cierto, en Italia hubo otro estudio que preguntaba a los aldeanos italianos de esa época qué opinaban de los hombres lobo, y muchos de los italianos afirmaban ser hombres lobo. Entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si los hombres lobos son malos. Pues resulta que en Italia no, que los italianos del siglo XIII, campesinos, eran como los nahuales. Se transformaban en hombres lobo e iban a combatir al diablo ahí donde el mar termina. Entonces decían que los hombres lobo en realidad ayudaban a la gente y ayudaban a... Ajá, eran protectores. Eran protectores, ayudaban a alejar a las brujas, ayudaban a combatir al diablo. Eran una especie de nahuales italianos. Como el capítulo de Death, Love and Robots. Había unos hombres lobo, ¿no? Que Y estaban también en guerra. la película de Drácula, Ah, en donde se enfrentan. Que el hombre lobo es el único que puede es matar el al... chido, ¿no? Ajá. Ajá. Es básicamente un nahual con italiano, acento italiano, Sí. con pizza. Pues yo había leído que también lo de los espejos era porque las brujas ven su reflejo y al verse tan feas, como que no... Huyen de ella. Ajá, huyen. Se espantan. Y también, bueno, como mencioné al principio, la ropa al revés. De hecho, estaba viendo una limpia en Catemaco, en donde a los que iban a entrar a la limpia y a la cueva del demonio, les pedían que llevaran su ropa interior al revés. Entonces, eso también lo usan como protección de brujas, de demonios y de muchas otras cosas, me imagino. Yo había leído que hay unos especie de duendes aquí en México que agarran a los niños y que les mienten y que se los roban. Entonces que los niños deben llevarse la ropa al revés o alguna cosa de ese estilo para confundir a los duendes y que crean que no vienen de camino, que no están viajando por su bosque, sino que se están yendo. Alguna cosa como de ese estilo. Por eso le da la ropa, como para confundirlos. Ah, pues Sí. mira, también yo creo que la ropa al revés es una buena protección, hay que tomarlo en cuenta.
Sí, otra forma es no salir de noche. No salir de noche. En Tlaxcala, la mayor parte de desapariciones de niños y de mujeres por robo de brujas es por salir de noche. Dicen que también para evitar que las brujas chupen a los bebés, que quites la ropa del bebé que esté en el tendedero antes del ocaso, porque cuando empieza a oscurecer las brujas están preparándose para salir y pueden oler la ropa del bebé y pueden como rastrearlas. Entonces que las quites antes del ocaso. Si ves una casa hecha de dulce, definitivamente no. Parece una buena idea al principio, Ay, pero no. después te arrepientes. Me ha pasado. Pues también salen las puertas. Ah, sí. Que eso es en general como para cualquier fantasma. Para malas vibras. Para malas vibras. Ajá. Me comentabas lo de que absorben, ¿no? Ajá, estaba leyendo que, o sea, que se usa de muchas maneras, ¿no? Si la pones en la puerta es para evitar que entren malas vibras, pero que si un día recibes una visita como que no deseabas y es una persona que no te agrada y no quieres que vuelva a tu casa, tienes que, así como decirle, ay, espérame tantito, y te vas a la cocina, pones en el piso sal y luego pones una escoba al revés, o sea, el palo de la escoba va en el piso y así la dejas apoyada y te vas a atender a tu invitado y cuando se vaya regresas a la cocina y creo que pides que por favor nunca regrese. Barres la sal y luego la tienes que enterrar o echarla al fuego y esa persona no va a regresar nunca a tu vida. Que por cierto, Wow. la palabra salario viene de sal, porque a los romanos O le se sale les la- pagaba. muy cara. Sí, a los romanos se les Usaba paga de- con sal en vez de con oro. Y Ajá, esto es ajá. porque la sal tiene propiedades conservadoras, Ujú. que podría ser una de las razones por las cuales se pone sal para los espíritus y demás, porque Ujú. es un elemento que se asocia con la conservación, Con la purificación. con evitar que el cuerpo se degrade, con cosas que tienen que ver con necromancia. Entonces, por ahí podría... Ah, por eso, ay, me acuerdo que mi mamá siempre me decía, no tires la sal porque vas a bautizar y a salvar a todos los que están en el infierno. Que, por cierto, amigos, no tiren la sal en la tierra, eso hace que se erosione, que no pueda crecer plantas. ¿No saben eso? Sí, es malísimo para la... Si quieren tener un jardín bonito, no tiren sal a la tierra, por favor. Sí, nunca lo hagan. Bueno, que antes se hacía porque en los tiempos de Jesucristo, justamente se usaba la sal para conservadores, para conservar la comida, porque no tenían refrigerador. No, es de mucho antes, Y, cuando el hombre empezó a volverse... Sí, Sedentario. sedentario. Y lo que hacían era que cuando esa sal ya se hacía fea, ya había absorbido como todo lo que podía absorber, la echaban a la tierra, porque cuando nevaba, esa misma sal hacía que se empezara como a deshacer la nieve. Entonces les ayudaba mucho, pero ahorita ya no está chido. Que, por cierto, hablando de Jesucristo, que ese es un tema para la siguiente semana, ¿recuerdan la historia de que Jesucristo levantó a Lázaro de la muerte? Está súper lejos. Bueno, hay una teoría que dice que los velorios, los velatorios, ¿cómo se llaman? ¿El velorio? Los velorios. Que los velorios en realidad son formas de asegurarse de que la persona esté muerta. ¿Por qué? Porque antes la gente no podía decir con certeza si alguien estaba muerto o no. Como el pulso no es una medida exactamente eficaz, porque a veces lo pierden, tienen que buscar otras maneras de asegurarse que alguien esté vivo. Estaba leyendo un relato donde dice que un médico pasó como 5 horas buscándole el pulso a alguien que aseguraban todos los demás estaba muerto, y se lo buscó en la mano, en la frente, en los ojos, hasta que se lo encontró así en la axila y dijo, está vivo, y ya todo el mundo supo que está vivo. Pero resulta que hay muchos casos de gente que parecía que estaba muerta y en realidad estaba viva. Pues sí, de hecho también hay otros métodos, como que antes cuando los enterraban les ponían una campanita en el dedo, y si revivían hacía movimiento y tocaban la campanita, y de ahí viene el término salvado por la campana. Bueno, podría ser, según la teoría de estas personas, que en realidad Jesucristo no haya revivido un muerto, simplemente se haya dado cuenta Que ese vato no se había muerto. de que estaba vivo. Estaba vivo. Algo muy curioso es que durante la peste, precisamente, los enterradores, cuando la gente moría, no siempre podía como certificar la muerte a un sacerdote o un cura, a veces eran los enterradores. Y los enterradores lo que les surgía era llevarse el cadáver, porque les pagaban por cadáver. Entonces los enterradores decían que la gente estaba muerta.
Los subían con todas las personas a las carretas, se los llevaban a quemar, y luego cuando estaban quemando estas personas revivían y se escuchaban sus gritos y los enterradores los dejaban morir. Hay muchos casos donde la gente es encontrada en los ataúdes con la ropa comida, porque despertaron dentro del ataúd y se empezaron a comer sus ropas, intentando seguir viviendo. O las cajas. O las Todas cajas las dañadas. dañadas. Entonces, en un cementerio, cuando escuchaban estas arañas en las cajas y escuchaban golpes, pues podían creer que eran fantasmas o necromancers o vampiros que regresan a la vida, pero en realidad tenía que ver con la gente que simplemente no habían diagnosticado bien, lo cual nos lleva al tema de la siguiente semana. Vampiros. Así Vampiros. es. Y no de los que brillan. No vampiro fronterizo. No vampiro fronterizo. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Esta es La Hora del Lobo. Escúchanos todos los viernes cuando el sol se haya ocultado.